nuestros contertulios hoy, hablando de Rafael, reconocido. Yo me siento identificado, decía Javier. Javier, buenos días. Pedro Antonio Ríos, Juan Ramón Calero, Rafael González Tobar. Buenos días. ¿Por qué te sientes identificado con Rafael? No, porque forma parte de la banda sonora de mi vida, así, sinceramente. Otra cosa es que yo escucho a Bad Bunny. El también, ¿no? Sí. El pambolinero. Pero eso es el primer villancico que suena en mi casa, o sea, sin ninguna duda. Bueno, espérate, el tamborilero viene del concurso que hacía en Pamplona, Radio Popular de Pamplona, hacía un concurso de villancicos. Estamos hablando aquí de hace ya bastante unos días. Pero pasaron por aquel, y yo no sé si lo ganó, ¿no? Entre otros, Víctor Manuel. Entonces era también un chavalín. tenía uno parecido. Cantaba una canción, pasó Rafael. Acabamos de expulsar a los franceses, ¿no? Era en 1808 así. Bueno, en el 1800 estábamos todavía sin echarlo, estábamos a punto de echar a los franceses de España. Bueno, Puigdemont va a volver, ¿viene o no? ¿Viene? Pues como venga ahora mismo, Puigdemont a prisión todavía. No hay sentencia. Es curioso que se está especulando con el informe del abogado general. Pero ya se da por hecho. Pero es que el informe del abogado general no es vinculante al tribunal, eso es un informe de parte. Y entonces pues, se está haciendo un triunfalismo con un informe del abogado y ahora tiene que venir la sentencia. Y la sentencia se está haciendo triunfalismo. Yo creo que aquí en España se ha exagerado mucho con la amnistía en un sentido y en otro. Y quizás el Tribunal Europeo lo que sirva es para poner las cosas en su sitio. Es decir, la amnistía, desde el punto de vista político, yo considero que fue un error. Jurídicamente me parece constitucional y siempre lo he dicho, pero políticamente fue un error y ha enfadado a mucha gente y el Poder Judicial está muy enfadado porque y ahora se está viendo en los juicios que se están celebrando. Está enfadado. Y tanto. Y yo creo que además, pero bueno, ha servido para pacificar Cataluña, pues ya veremos, porque bueno, Junts está ahí, ahora tiene la Alianza Catalana que le está comiendo la manzana, en fin. Yo creo que el Tribunal Europeo va a ser una sentencia muy parecida a la que el informe del abogado general, pero que el informe del abogado general no es decisivo. No es decisivo para... Sí, pero parece que la sentencia siempre ha ido en la línea que el abogado general ha anunciado. Ha marcado, y eso es lo que da por... De todas formas, ahora hace equilibrio, pero es muy difícil hacer el equilibrio en este caso. Es decir, o es blanco o no. Pero hay temas, por ejemplo, el de la malversación, que está muy traído por los pelos. O sea, decir que es una malversación de caudales públicos porque se tenían que haber gastado el dinero ellos en vez de gastarse... Eso es una cosa... En el derecho penal no cabe la analogía. No se pueden interpretar las leyes por analogía, es decir, por extensión. La ley penal tiene que aplicarse con la literalidad indubio pro reo, en la duda a favor del reo. Entonces, tratar de extender analógicamente el concepto de malversación a mí me parece un atrevimiento del Tribunal Supremo. Uno más, porque el Tribunal Supremo comete mucho atrevimiento. Eso que acabas de decir, en el caso del fiscal general, como eso lo del caso del fiscal general, yo tengo la idea todavía más clara. Eso lleva intención. Es decir, la duda a favor del reo, en este caso... Bueno, pero es que vamos a esperar la sentencia, ¿no? Hay cierta expectación por esperar esa sentencia y hay división de opiniones entre los juristas. Yo tengo juristas, amigos míos, que son excelsos juristas y que son partidarios de que la sentencia sea condenatoria. Yo, sin embargo, desde el principio dije que este proceso era un disparate y que el señor García Ortiz debe ser absuelto. Pero absuelto, y hombre, no digo que le pidan perdón, pero casi debían de pedirle perdón. ¿Por qué? Muy sintéticamente. Porque para condenar a una persona hace falta acreditar la existencia de dos elementos del delito, que es el elemento subjetivo y el elemento objetivo. Esto es muy técnico, pero es que hay que decirlo así. El elemento subjetivo es la culpabilidad. Usted tiene que demostrar que esos supuestos hechos delictivos son imputables a una persona como autor, como cómplice, como encubridor. El elemento subjetivo. Y aquí no está probado nada. No está probado y además la prueba tiene que ser directa, porque está atacando la presunción de inocencia, que es la prueba que tiene a su favor. No, pero pueden ser pruebas... No quiero meterme en tu terreno, pero puede haber pruebas indiciarias también. Se puede condenar a una persona por pruebas indiciarias. Eso es una contradicción interminis. Un indicio no es una prueba, y la prueba no es un indicio. El indicio puede llevar a una prueba, pero desde el momento que hay prueba desaparece el indicio. Es una prueba. Tiene que haber una prueba directa de la culpabilidad, porque estamos hablando de un ser humano al cual lo vamos a acusar de delincuente y condenar por delincuente, y sentarlo en el banquillo, acusarlo de delincuente, requiere una prueba directa. Hombre, para sentarlo en el banquillo bastan los indicios,
pero para condenarlo hacen falta una prueba. Y a ser posible que no sean suposiciones, ni presunciones, ni inferencias. Porque yo creo que la Guardia Civil lo que tiene que aprender es a que a ellos se les usa como policía judicial para detectar hechos, no para llegar a conclusiones. Y lo digo porque yo los informes de la UCO los he padecido en alguna ocasión y no me parecen serios en ese sentido. Y lo que hizo el teniente coronel allí en la declaración me pareció absolutamente absurdo. Decir, no, es responsable porque como la Fiscalía es un órgano jerárquico, váyase usted a freír monas. Pero esto no es así. Y luego no está probada la culpabilidad, ni muchísimo menos. Porque dice, es que lo filtró, si lo conocían 600 personas, ¿por qué él? Porque él es más llamativo, porque el que le interesaba a Miguel Ángel Rodríguez. Y luego el elemento objetivo del delito. ¿Realmente hay secreto? Cuando ya está publicado un mes. Lo tienen 3 periodistas o 4 periodistas, 600 correos. ¿Eso es secreto que hay que vigilar? ¿Qué bien jurídico estamos protegiendo? ¿El honor del señor González Amador? De todas formas, lo más curioso es que lo que se le está pidiendo es que demuestre su inocencia. Y yo tenía entendido, yo no soy abogado, que el que tiene que... Es decir, que para eso tienes que demostrarlo tú. Exacto. Mientras tanto, soy inocente. Pues no, aquí al revés, es culpable desde el principio. Vamos a ver la sentencia. A ver, Javier y Rafa. Digo. Se ha llegado muy lejos. Yo estoy muy preocupado porque se ha llegado muy lejos. Muy lejos, el Supremo ojo. no debería haber permitido esto. Muy lejos y desde el Supremo. Sí, por eso es. Y contra una autoridad en cualquiera de las fórmulas. ¿Te imaginas eso con cualquiera? Lo que te está dando un mensaje es que aquí te coge, pum. Y además hay dos elementos hay de análisis, uno de la parte profesional. La palabra de los periodistas no sirve para nada. Parece ser... Bueno, espérate la sentencia, hombre. Por eso vamos. Pero en principio parecería como que dices, corcho, resulta que en la fase indiciaria, es decir, cuando se inicia todo este proceso, los mismos periodistas dijeron lo mismo. Ellos dijeron lo mismo, que ellos lo habían tenido antes, pero al final se acaba en el juicio. Uno de ellos dice que además lo que lo tenía era de otro ente. De la Fiscalía de Madrid. De la Fiscalía de Madrid. De la Fiscalía de Madrid, que se lleva muy mal con el fiscal general. Y además que ha quedado patente en una de las sesiones que se llevaba fatal, ¿no? Compañeros de cuerpo, pero eso no quiere decir y luego quizás como ciudadano la parte que más me asusta es la otra, que esto es un aviso a navegantes. Sí. El próximo fiscal general del Estado que tenga muy en cuenta que aunque haya un bulo claro y evidente que desinforme a la ciudadanía, siempre habrá un señor de pelo blanco ahí estamos. Entonces eso me genera una inseguridad jurídica a mí como ciudadano y una desafección nuevamente con la justicia en cuanto que dices, hombre, ni siquiera el fiscal general, porque quiero decir que quizás si hubiese habido alguna otra prueba más contundente desde el primer momento, dices, oye, si hubiese tenido alguna grabación evidente, todos nos hubiésemos puesto en esa situación, es decir, al fiscal general para adelante, y ojo, volvemos a repetir, debería haber dejado su puesto tiempo antes. Pero cuando hemos visto, ya sé que no habría obligación, pero cuando hemos visto el desarrollo, al menos de esto, veremos la sentencia, pero la verdad es que te asusta. Y luego además creo que todos estamos muy pendientes de esa sentencia. Lo que yo no llego a entender, desde, por supuesto, el desconocimiento de los mecanismos y de las leyes, es una cosa para mí muy complicada, pero bueno, pero como ciudadano no entiendo que se pueda llegar hasta donde se ha llegado con el fiscal general sin prueba alguna a poner sobre la mesa, indicios, es verdad, pero sin prueba alguna. ¿Y qué indicio? Efectivamente. Usted ha borrado los archivos informáticos. Pues, y viene el fiscal y dice, el fiscal que está encargado de la protección de datos dice, no, es que es su obligación. Es que tiene que borrar esos archivos. Entonces dice, no, es que la fiscal Lastra le dijo a usted, casualmente el mismo eso no día importa ahora. Que se conoce... No, es que lo borró antes. Lo borró dos veces. Sí, pero lo había borrado anteriormente lo había y el borrado mismo antes. día, según la UCO, vamos. No. Bueno, entonces lo que decía era que no se entiende como ciudadanos de a pie el hecho de dónde se ha llegado, dónde ha llegado el Supremo con este caso. Creo que hay una intencionalidad política clara, muy clara, por parte de quienes han acusado al fiscal general y de parte a quienes han mantenido. ¿Estás defendiendo la teoría de Lawfare? Bueno, Lawfare, no sé si Lawfare o no, pero desde luego lo que está claro es que pruebas no hay. Yo esperaba, sinceramente, que a lo largo del juicio pues aparecieran pruebas que nos dieran pie a decir, nada justifica que ese proceso se haya llevado a efecto. Que si condena, a ver tú. Y además se ha metido el Tribunal Supremo ahí en un callejón sin salida
que si condena malo y se absuelve peor. O sea, se absuelve peor, no. Por lo menos yo recuperaría la fe en mi profesión. Como siempre, Juan Ramón puntualiza y me parece muy, muy acertado, pero desde luego lo que está claro es que la condena, que es lo que algunos están propugnando, yo no la veo por ningún lado, porque para condenar a una persona tiene que haber cometido un delito, y ese delito no está demostrado. Y luego hay una cosa que él decía, anuncio a navegantes, pero y visto desde un ciudadano normal, si esto le han hecho a este hombre, claro, ¿qué no le pueden hacer a cualquiera? Que esté bien sentado. Y aquí el objetivo, lo grave de todo esto, es que todo empieza por algo que ya se ha abierto, y es que hay un señor particular que tiene un delito cometido y lo acepta y lo negocia, de fraude, y para, oye, ¿desde qué capacidad tiene quien le protege, le echa el capote, apunta a otro que nada más y nada menos que es el fiscal general y le desvía ahí y se entretiene fuera? Se entretiene un año fuera, acusando al otro. Todo el tiempo, ¿no? Es decir, todo viene porque un señor monta... Ojo, un señor que además está de jefe de gabinete de una presidenta que había sido jefe de gabinete de Aznar. Ese señor es el que monta todo esto. Pero que es muy inteligente. Y que procedía de la ORT. No, del MC. De Valladolid. Era de extrema izquierda y que ahora es un señor que tiene el pelo blanco. Sí, bueno. Pero yo lo que quiero decir es que con la misma pasión que yo he defendido, que yo hubiera, como abogado del Estado en activo, admiro a Consuelo Castro, mi compañera Consuelo Castro, porque yo lo hubiera defendido. Ha habido un montón de abogados del Estado que se han manifestado en contra. Y ha habido un montón de amigos míos, ilustres juristas, de tertulias, incluso compañeros de tertulia, que se manifiestan con la misma pasión que yo en sentido contrario. Sí. O sea que hay que respetar las opiniones. Sí. Puede ser que estemos equivocados, pero yo tengo que leer la sentencia con lupa en el caso de que sea condenatoria, porque no me lo creo. Es que además puede haber un efecto en cascada ahí, ¿no? El efecto en cascada del que se está hablando, al menos en los medios, es el que dice, si es condenatoria, automáticamente se va a poder solicitar el que sea anulado todo el procedimiento contra el novio de Ayuso. Por lo tanto, quedaría desactivado todo. Entonces, la estrategia de defensa hubiese sido, suponiendo que esto fuese así, por eso en realidad te lo pregunto. Sí, podría ser. Si fuese así, sería una estrategia de defensa ideal. Dice, no solamente ya no hace falta abierto. Que prueba nada, sino que te has cargado el fiscal general y el delito no es levantable. Ha cometido 2 delitos de fraude tributario y un delito de falsedad en documento público, aparte de otro que está en otra causa. Y esos delitos están acreditados por la Inspección de Hacienda. La Inspección de Hacienda, cuando aprecia la existencia de un fraude fiscal superior a 120.000 euros, tiene obligación de mandarle inmediatamente al fiscal. Entonces comparece el abogado del Estado como parte acusadora. O sea, y eso está probado, que por eso las instrucciones de estas causas a los jueces les encantan, porque vienen instruidas. Sí, cuando la inspección de Hacienda tarda más de un año en instruir eso y comprueba que las facturas son falsas, que las sociedades que emitieron las facturas son inexistentes o inoperantes, y comprueba todo. Y cuando está todo comprobado es cuando lo manda a la Fiscalía. En este caso no se ha vulnerado el derecho que tiene todo encausado, en este caso todo investigado, a la discrecionalidad de las negociaciones que pueda mantener el abogado con la Fiscalía de cara a conciliar. ¿Pero quién lo ha vulnerado? Claro. Porque esto lo podía ver. Yo creo, el hecho de que se haya filtrado. Pero ¿quién lo ha filtrado? ¿Quién lo ha filtrado? No el quién, sino el qué. Hace él, hacen ellos. La filtración la hace Miguel Ángel Rodríguez tiene el poder del correo. Que la hace, pero mal, la hace al revés. El propio abogado defensor, es una estrategia de defensa, como tú has apuntado. ¿Quién lo ha sido? Es que, claro, lo que no puede ser es decir, esto ha sido el fiscal general. ¿Por qué? Porque es jerárquico. Esto es una imbecilidad. Y estamos haciendo el idiota en este país si nos creemos todos estos tantos bulos. Esto es una barbaridad jurídica y un disparate procesal tremendo. No. Quien pueda filtrar fuera el abogado defensor. Si fuera el abogado defensor estaría encantado. Efectivamente, ahora voy a pedir la nulidad, pero no la van a conseguir. Pero sí, ¿Hay algún precedente o algún antecedente en cuanto a escuchas conseguidas de manera ilícita, pero que anulan todo el procedimiento, incluido el delito? Sí, pero eso... Pero eso es lo que se llama la fruta del árbol envenenado. Exactamente. Tú no puedes utilizar como prueba algo que ha sostenido una prueba válida, pero que sostenido ilícitamente. O sea, la fruta aquí la prueba no está ilegal. Aunque sea buena la fruta, no sirve. Qué buena imagen, ¿no? Sí, la fruta del árbol envenenado. Los juristas son... Es muy viejo, es que es muy viejo eso. Pero yo no creo que acepte. Y luego, por otra parte... decisión judicial que llamó la atención, perdón, Rafa.
Rafa, que me estaba acordando ahora que era que 2 guardias civiles estaban investigando a una persona, entonces le estaban grabando, pero por encima, estaban en una zona más elevada de la parcela o de la finca donde vivía el supuesto investigado, y se consideró que eso era invadir su intimidad. Entonces, que no podían, sin una autorización judicial, poder introducirse. Esa es la clave. Y sin embargo, le estaban filmando desde fuera de su... Y no solamente eso, sino que en muchas investigaciones, te lo dice, yo es que me ha tocado como cronista de sucesos, me ha tocado muchas veces hablar con Guardia Civil, Policía Nacional, y te dice, mira, hay veces que tenemos claramente grabaciones, tal, pero como no se han hecho con el procedimiento, lo que sí es que nos ayudan a tener esas pruebas para ahora investigar por otro lado y poder confirmarlo. El problema es saltarte las normas. Sí. Es decir, si el que está investigando no sigue los cauces y las normas que tiene que hacer un juez, y tú lo puedes hacer. Tú por tu no, y es que estoy aquí, es que sí, pero te esperas y lo tramitas. Rafa, ¿qué ibas a decir ahora? Es antes de pasada, y a mí me ha llamado mucho la atención, precisamente el que no se haya respetado o se haya intentado forzar a los periodistas a que se salten el secreto profesional. Yo creo que había una lección, como una lección por parte de los periodistas de decir que ellos no podían revelar las fuentes, pero sí que ha habido uno o dos periodistas que lo han dicho muy claro. Pero sabemos que el fiscal no fue. Sí, porque es decir, yo que soy el la fuente era de uno dijo que la fuente era de una fiscalía, pero no era la Fiscalía de Madrid. De la Fiscalía de Madrid, pero que además es la que ha impulsado. ¿Quién con más autoridad puede decir quién le hizo la filtración a él mismo? Y entonces ayer hubo un momento de carcajadas en la vista. Sí, cuando el de la UCO. El teniente coronel Antonio Balas, el teniente coronel de la Guardia Civil, después de haber dicho, ¿por qué considera usted culpable al fiscal general? No, porque infiero que esto debe ser así y tal. Entonces la abogada del Estado, Consuelo Castro, dice, bueno, y habiendo 600 personas más que conocían, ¿por qué no han investigado ustedes a esas 600 personas? Porque eso sería proactivo. Y dijo, porque nosotros no hacemos investigación prospectiva. Entonces todo el mundo estalló en carcajadas. Pero vamos, todo el público que había allí estalló en carcajadas. Decían que era ridículo la UCO. Pero en ese ridículo se puede fundar una sentencia condenatoria. Y eso es lo que a mí me preocupa. Veremos lo que dice. Yo ya no me fío. Como reflexión general, saliéndonos del caso concreto, ¿no sería mejor que el fiscal general del Estado no lo eligiera el gobierno? ¿Y quién lo va a elegir? Es un modelo. La propia Fiscalía. Pero la propia Fiscalía como Estado República Independiente de Andorra, ¿o qué? República Independiente, claro. ¿Por qué no? Hay un pequeño problema. Y es que la Constitución dice que el poder emana del pueblo, no de los fiscales. Y los 3 poderes del Estado, uno es el gobierno, otro es el Parlamento y otro es la justicia. Y si el poder emana del pueblo, el pueblo tiene que emanar. Hay países donde los eligen, que yo sepa, como en elecciones, los ciudadanos. ¿no? Eligen a los fiscales, pero no al fiscal jefe. Al fiscal jefe lo elige el presidente de la República. Bueno, lo que te digo es que la Constitución dice una cosa, que está esta idea de que los jueces tienen que elegir a los jueces y que eso es más justo y es mejor, que ha funcionado mejor. Pues yo también tengo opiniones de reserva, porque además no ha funcionado así. Yo, en la etapa que yo estuve por allá, cuando se iba a nombrar los miembros del Consejo del Poder Judicial, ¿sabes cómo funcionaba? Los que elegían y promovían ellos, porque los jueces promueven y eligen a una parte, no están fuera, no están excluidos. Ya yo como maestro me hubiera gustado poder participar en elegir a la inspección, en elegir a los directores provinciales, en elegir al director de mi colegio. Me hubiera gustado en mi época, ¿no? Pero cuando yo iba a proponer, es decir, cuando mi grupo iba a proponer, enseguida venían asociaciones a sugerirte los nombres. Es decir, hasta los que nombran, con todo el PP, los que nombra el PSOE, los que nombra Izquierda Unida, están impulsados por las asociaciones de jueces que tienen relación y los impulsan ellos. No, pero la Fiscalía es distinto de los jueces. La Fiscalía no es poder judicial. La Fiscalía es poder del Estado, claro. No es poder judicial. La Fiscalía es juristas al servicio del gobierno de la nación. Y los juristas al servicio del gobierno de la nación son 2, el cuerpo de abogados del Estado y el cuerpo de fiscales. Cuando tú eliges fiscalía en vez de juez, tú ya sabes que eres un cuerpo jerárquico y que estás al servicio del gobierno. El gobierno es el que acusa para mantener la legalidad penal. Y lo que tienen que hacer los fiscales es informar para mantener la legalidad. Son los jueces los independientes, los fiscales no. Los fiscales son un cuerpo, y los abogados está igual.
El abogado del Estado se desgaja de la Fiscalía en el siglo XIX, cuando los asuntos económicos son tan importantes que es necesario crear un cuerpo especial para eso, por eso nació el cuerpo de abogado del Estado a finales del XIX. Pero entonces, si decimos, ¿quién elige al abogado de Estado jefe? Pues mire usted, al abogado de Estado jefe, el director general del Servicio Jurídico del Estado, lo elige el Gobierno de la Nación. Porque está al servicio del Gobierno de la Nación. Hay algunos think tank, esa palabra que se ha puesto ahora de moda, esos grupos de reflexión, grupos sociales de análisis, reflexión, en los que se propone que, si bien, como tú lo has descrito perfectamente, haya esa otra parte en nivel superior, por decirlo así, que se debería establecer, proponen que se debería establecer que dentro de ese cuerpo de fiscales puedan elegir al fiscal general por mérito, por todo esto. Pero vamos, que es una manera de interpretarlo también. Es decir, no contrarresta una cosa a otra, pero sí que, según esos think tank, daría independencia a esa elección del fiscal general, para que no haya un Pedro Sánchez que diga en un momento determinado, como dijo que aquello sonó horrible, cuando dijo, ¿y quién elija al fiscal general? Pues eso, aquella frase fue demoledora, porque dicen, le sobró, y encima ahora resulta porque esto. Los fiscales, en una hora de frivolidad, que también hay mucha frivolidad, estaban con la manía de que ellos son independientes. Igual que son Poder Judicial, y se pretenden confundir, y no son Poder Judicial, igual que la Abogacía del Estado no es Poder Judicial, la Abogacía del Estado es de la Administración del Estado, y ellos también, más cerca todavía de la justicia, porque están ahí asesorando muchas veces a los jueces, porque emiten informes muy importantes los fiscales, y ahora con la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal se les quiere dar mucho más papel a los fiscales. Esa es otra de las discusiones. Pero a los fiscales, y yo estoy de acuerdo con eso, en el acto la lleven ellos. Sí. En el acto de nombramiento de los fiscales, que hay cada año, se suele decir y se les suele recordar a los fiscales de nueva promoción que están al servicio de los ciudadanos. Para defender los intereses. No se dice que están al servicio del gobierno. Pero es que la Constitución dice que la el gobierno al servicio de quién está. Pero es que está. dice que la administración pública es servicial, lo dice la Constitución. La administración pública está al servicio de los ciudadanos. Por eso yo me cabreo cuando voy a una administración pública y me dan cita. Si no, usted me tiene que dar cita, soy yo el que le da cita a usted. Usted está a mi servicio. La administración tiene que ser servicial, lo dice la Constitución. Y por lo tanto, si tú formas parte de la administración pública, bien como fiscal, bien como abogado del Estado, como inspector de Hacienda, estás al servicio de los ciudadanos. Pero el inspector de Hacienda está al servicio de los ciudadanos, no al servicio del defraudador. Esto se ha mutado tanto. No al servicio del defraudador. Se ha mutado tanto. Bueno, eso es otra. Cortina es para proteger. A un defraudador, que eso va a Y una pregunta... No, ya está en proceso de y ahora va a dificultar muchísimo el pacto. Ese pacto, yo he llevado durante muchos años los delitos tributarios en esta región. Desde el año 91 que me reincorporé a la abogacía, y los convenios, los acuerdos, eran lo normal. Claro. Así que yo recuerdo muy pocos juicios de delito tributario, porque se llegaba a un acuerdo, reconocían los hechos y se le imponía la pena mínima. Recordamos nosotros, ¿no? El de Shakira y el de Alonso. Alonso estuvo bien, sabía Alonso, porque él dijo que era inocente y lo defendió hasta el final. Sí. Pero eso, cuando no se es inocente, no se quiere correr ese riesgo. Yo recuerdo lo de los dos artistas que siguieron, que eran de Cuéntame. Ana Duato y mantuvo el no negociar, y el otro de negociar. Cada uno busca su. Y luego salió a suelta. Sí. Claro, pero ahora querían revisar el. No lo sé. Querían revisar. Yo he visto casos en que no han querido negociar y salvo uno, que originó, que no quiero decir el nombre, salvo uno, todos los demás salieron condenados. Rafa, ¿qué ibas a decir? Sí, no, iba a decir que lo que a mí de este proceso también me sorprende muchísimo es que al final consiga Miguel Ángel Rodríguez irse de rositas después de haber dicho públicamente ante el Tribunal Supremo que se lo inventó, que no tenía ninguna prueba y que le daba igual porque la mentira vale. Pero vale para defenderte, no como testigo. Ya. Y que lo diga, lo que pasa es que no se va, pero tú no puedes mentir de gratis. Sí, pero en la cultura y sobre todo porque Miguel Ángel Ruiz, Rodríguez allí actuó como funcionario, o sea que él está ocupando una plaza pública y actuó con todas las de las... Y ahí sí que es punible. O sea que, por lo tanto, yo espero que haya una resolución posterior. No lo creo. Yo lo espero, sí. No creo que el tiempo esté para llover, no me hagas caso. No quitarme ni la esperanza, ni mi eso sí. fe. Fe, esperanza y la caridad. En que el sistema funciona. Desde el punto de vista penal, el derecho penal se rige por el principio de intervención mínima.
Es como la cirugía. Cuanto menos cirugía, mejor, ¿no? Mejor. Pues cuanto menos derecho penal, mejor. Entonces, para que la mentira opere en el ámbito jurídico penal, es necesario que se refiera a personas, que haya injuria o que haya calumnia. Pero así puede haber una falsedad documental, pero si un señor suelta una mentira, tiene otras sanciones, pero no una sanción penal. Bueno, ¿pensáis que el parecer del abogado, volviendo un poco al abogado del Tribunal Europeo, va a dulcificar las relaciones de Junts con el gobierno o no? Porque ayer ya se abstuvieron en 3 votaciones y el gobierno salió adelante con las iniciativas, con lo cual ya no sabemos si... Confiar en algo de Junts es tener muchísimo... No confían en muchísima fe. Mira los alcaldes, de Junts. Creo que Junts ha tomado una deriva absolutamente absurda, si no era absurda desde el principio, y desde luego lo que está claro es que Junts no es fiable y por lo tanto no está en función de lo que consiga o no. Si consigue que, como ha conseguido la amnistía, que se tranquilice el ambiente, etcétera, etcétera, pues exigirá, dará otro paso más porque su objetivo es poner en jaque al gobierno de España y poner en jaque a España. A ellos no les interesa para nada la gobernabilidad. Y si en la medida que aparecen de titiritero... Por lo que estamos viendo se puede dar la paradoja de que Junts dentro de nada pues llegue a algún acuerdo con el PP. ¿Con el PP? Bueno, eso es lo que dicen desde Esquerra Republicana, ¿no? Claro, eso es lo que dicen desde... Vamos a ver, es que el silogismo de censura instrumental. Claro, eso es lo que... Estando Puigdemont por delante en una organización como esta... Claro, lo deberían de tener claro. Si no apoyas al PSOE, te estás colocando en el bando del PP. El PP no va a gobernar sin Vox. Y Vox te va a ilegalizar. Luego a ver qué hace. Entonces si fuera Sánchez, lo que haría sería decir con convicción que si no se aprueban los presupuestos hay elecciones. Pero que lo dijera, pero que no fuera un farol. Que supieran los de Junts que va en serio. Y entonces os vais a freír mona, porque no sacáis nada, no vais a sacar a nadie, y se ha acabado ya Junts. Y cuando le digas eso, como ayer, pues se abstiene, votan a favor y tal. Pero claro, hay que tratarles con el mismo mensaje que ellos hacen. Ellos viven del chantaje permanente. El cálculo electoral, que me imagino que en la Moncloa lo están teniendo en cuenta, pues evidencia cosas, ¿no? Por ejemplo, el que ayer no se aprobase la moratoria de las nucleares, pues pone en jaque al mismo Partido Socialista, en realidad, en Extremadura, elecciones ahora en diciembre, porque hay una subcentral nuclear, 1000 y pico trabajadores, en la que a ver desde el Partido Socialista cómo defiendes esto allí. Por lo tanto, al Partido Popular, ahí donde estaba en un momento bajo, enfrentamiento, además, zona de experimentación de la que se hablaba, del enfrentamiento con Vox, dice, oye, que no me aprueben los presupuestos, que nos vamos a elecciones. Y se han ido elecciones en Extremadura. Pero ¿cómo justificas eso? Luego, el otro panorama que se puede complicar o no, pues será el de Andalucía. Estamos hablando de algo que se producirá en 2026, más las siguientes elecciones de las que hemos hablado en alguna ocasión, es que se pueden dar en Castilla y León y en Aragón. Es decir, que el panorama es muy convulso como para eso que me imagino que muchas veces le pedirá el cuerpo al Partido Socialista, decir, que tú me estás fastidiando, vamos para adelante. Bueno, el vamos para adelante igual resulta que te cargas a ti mismo. Entonces, esos cálculos electorales, de todas formas, sabemos que están ahí. Los cálculos electorales, por lo que ha empezado la conversación, que es por el papel de Junts, su territorio electoral no es España, para ellos, es Cataluña. Y entonces todo se mueve en el escenario, en los resultados que se pueden producir allá. Y para su mensaje, si debilito España, yo soy fuerte en Cataluña, en la discusión que ellos tienen en Cataluña, ¿no? Y sus claves son de allá. El problema que hay en Junts no es esta estrategia, el problema es que está liderada por un señor que le está marcando el paso sin ningún contenido político, solo desde el contenido personal. Y eso lo tiene, si es que la gran discusión que tiene Junts ahora es con todos los alcaldes que él tiene allá en Cataluña, porque están enfrentados a la estrategia que el partido está teniendo. ¿Cómo un ayuntamiento no va a tener? Los ayuntamientos reciben políticas de la Generalitat y también del Estado. Y a ellos no les viene bien los proyectos que tienen en marcha, más cuando estamos gestionando fondos europeos a diestro y siniestro.
Entonces, Junts como proyecto político o deja de ser Puigdemont y pasa a ser un proyecto político con las discusiones que tenga, con los conflictos que tenga, o va a estar pagando la factura. Y yo creo que lo que están esperando es que esta sentencia les arregle ese problema. Y no se lo arregla la sentencia. No se lo arregla, sea la que sea. Porque el Tribunal Constitucional es el clave. Claro. Pero hay matices. En vuestros tiempos políticos de Congreso, ¿cómo os llevabais? ¿Os lleváis bien con los nacionalistas? Sí, es que entonces era razonable, porque estaba Miguel Roca allí. Roca. Y Miguel Roca, con él se podía hablar. Vamos, Miguel Roca era un hombre de Estado. Por eso se cepilló Puyol, porque Miguel Roca sí valía. Y él era el portavoz del Igual grupo que Herrero de Miñón. También valía. Y Miguel Herrero también se lo cepilló Aznar. Eso es otra historia, ya hablaremos de eso. Pero eso es la vulgaridad que se ha implantado. Bueno, ya hablaremos de eso. El problema que estábamos hablando sobre Junts es que el señor Puigdemont quiere revestirse con la aureola de exiliado político. Y no es un exiliado, es un huido de la justicia. Es un huido de la justicia. No tiene ningún exilio y nadie le prohíbe venir a España. Ahora, si viene a España, le detiene como... Y entonces, claro, los de Esquerra Republicana, que son sus verdaderos rivales, dicen, no, aquí tenemos a Oriol Junqueras, que no fue cobarde, que se quedó aquí y aquí está. Está juzgado, condenado, pero ya está libre. Y ahora está inhabilitado para ejercer cargo público y eso le van a aplicar la amnistía o no se la van a aplicar, ya veremos. Sí, bueno. Pero está en Barcelona. Puigdemont fue una vergüenza y luego la forma en el maletero, o sea, yo creo que él que quería ser un hombre que fuera recordado como Molo. Ya estoy aquí, ya soy aquí. Eso es Tarradella. Y nada, eso le dio un nivel bajísimo y un nivel de poca credibilidad. Yo creo que está llevando... Son gente muy seria. Es una de las cosas que yo no entiendo. Porque tú le has preguntado a Juan Ramón, en la etapa en la que yo estuve, del 93 al 95, para el 96, y luego del 96 al 2000, son las dos etapas, Convergencia primero negocia con Felipe González y después negocia con Aznar. Aznar no tiene mayoría hasta después del 2000. Bueno, y era gente que se sentaba, negociaba. Es verdad que cobraba cada pleno, o cada discusión, cada ley, cada presupuesto. Había factura, ¿vale? Y además lo quería escenificar porque era su poder. Pero detrás había una estructura empresarial, el SEN catalán, serio, que salvo eso del 3 o el 5% que todo se pagaba en las comisiones... Era lo que entonces se llevaba. Claro, eran los porcentajes. La Gürtel por toda España, menos aquí en Murcia, que aquí teníamos nuestro propio sistema. Nuestro propio sistema, yo no digo nada. Aquí la Gürtel no entraron porque nosotros lo habíamos inventado ya. Bueno, si nosotros exportamos gente... El señor Roca se fue a Marbella desde el campo de Cartagena a decir cómo se hacían las cosas. Y aprendió. Entonces, claro, la realidad que había es que contaba lo que pesaba Cataluña, una capa social de identidad catalana, pero asentada en la razón, en la discusión, en la ventaja de obtener rédito. Pero es que eso se ha perdido ahora. Yo creo que desde todo el proceso... Con el proceso... Sí, con el proceso ha ido todo al aire. Es que todo se ha ido. Es que tú ves la imagen de un presidente de la Generalitat metido en el capó de un coche. Pero, ¿qué grandeza tiene eso? ¿Dónde está la grandeza? La segunda aparición que ya fue... Bueno, esa ya aparezco, vengo y me voy. Decir que iba a entrar al Parlamento y reuniéndose... y de pronto desaparecer una cosa... Y siendo catalán, con lo que defienden como catalán, tener que reunirse en Perpiñán. Sí. Coño, allí íbamos a ver películas, pero en la época del régimen. Igual no les consideremos tan tontos, porque luego resulta que sacan rentabilidad. Por ejemplo, ayer mismo, ¿no? Dices, hombre, simplemente lo que han hecho ha sido abstenerse, no ha sido apoyar al gobierno. Con eso han sacado, ¿qué rédito sacaron ellos ayer? El que en los medios nacionales se diga, mira, decían que iban a decir a todo que no y resulta que no dicen a todo. No, ayer había una de las iniciativas que se aprobó que le venía muy bien a Cataluña, que eran las ayudas para los rodalíes, las cercanías de allí. Y dice, y eso se lo han llevado para su público, y eso lo pueden defender. Y solamente con una abstención, no con un voto a favor. Entonces dices, tienen a Esquerra ahí, yo veo a Rufián muy activo. Sí, pero
no veo que se deje apuntar. Pero dependía el que saliese o que no saliesen las iniciativas. Lo que pasa es que, claro, entre todas las iniciativas que había ayer, una de ellas era esa, que aquí no nos llega porque no son nuestras cercanías, pero yo me imagino... ¿Te imaginas que se hubiese aprobado el cercanías de aquí a Lorca ya? Dices, aquí hubiese sido una noticia importante. Claro. En Barcelona no hubiese importado nada. Pero en cambio, al revés, dices, oye, ojo, porque se están sacando rédito. Sí, lo único que discrepo en esto, en todo el razonamiento, es en que ellos en Cataluña saquen rentabilidad de eso. Porque por mucho canal que tengan, tienen un gobierno autónomo que es el que ha estado negociando y luego tienen a una Esquerra Republicana que choca. Y el problema de la inmigración y de la radicalización de Alianza Catalana lo tienen en el seno. Y el problema que le dan las encuestas es que cada vez van más para abajo. Es que tienen 7, pero ahora hablan de 2. Que la ultraderecha hablan de 2. Cataluña también puede... Tú sabes de esto más, como periodista, la portavoz esa que tienen no es nada atractiva. ¿Ya no verás? Es que tiene... Es dura. Y como mujer, depende como por el discurso. Le da la imagen más de un vasco que de actitud. Depende cómo lo veamos. Cuando repulsa. Sí, por ejemplo, en Cataluña nos resultaba un punto atractivo porque sabía negociar Pujol, ¿no? Pujol decía, oye, joder, pero es un tío agradable. O sea, tenía además un discurso que no era del insulto, como hemos visto en el Parlamento, sino que era un tío fin. Y al final lo que hacía era, sí, pero se lo ha llevado, ¿no? En este caso hay una especie de imagen dura, con insulto incluido, en el que se nos hace a nosotros desagradable. Pero yo no sé si esto se interpretaría como, por ejemplo, y es un salto muy cualitativo, pero quizás por mi origen, es cuando los de Ribatasuna hablaban en el Parlamento español de esa manera de insulto y demás, y en ese caso además terrible, con amenazas incluso, para su público era reforzarlos. De hecho, además, Herri Batasuna durante todo ese tiempo mantuvo, digo, por vínculos que yo tenía... Máximo 2 diputados. Sí, pero que mantenía la entrada y salida de votantes. Entraban jóvenes, salían mayores, pero siempre con esos 100 y pico mil. Por ese discurso, entre otras cosas. Porque eran muy duros allí. Necesitaron, pero siguiendo el razonamiento, necesitaron suavizar el y pasaron a otra organización pero eso ya más atemperada, porque si no, y ahora cuando Idígora se hablaba allí, vamos, que parecía que se iba a remangar en cualquier momento. Rafa, vamos a escuchar a Rafa. Nada, vamos. No, digo que de todas formas, para mí la parte más positiva, por sacar cosas también positivas de esta situación, es cómo ha variado el ambiente y la situación de Cataluña en su conflicto territorial con España. Y ha variado de una forma para mí increíble, porque yo, cuando estaba el proceso en su pleno apogeo, bueno, ¿cómo se sale de esta, no? O sea, la presión, los medios, los partidos y tal. Y de pronto pues te encuentras pues un presidente muy presentable como Salvador Illa, que le debemos mucho con la pandemia, etcétera. Ha bajado mucho el tono de estos grupos independentistas. Yo creo que socialmente también han perdido mucho arraigo. Ha bajado, no llegan al 40%. Ha bajado mucho. Sí. Y bueno, pues habrá que seguir buscando soluciones, pero ahí está. Pero fíjate tú, que las calles dejasen de arder, las calles de Barcelona sobre todo, y es fundamental. Pero sí que hay una sociología ahí peculiar. Estamos hablando de que en esos momentos, y apenas han pasado 4, 5 años, 6 años, Ciudadanos era la primera fuerza política. O sea, fíjate tú cómo ha ido cambiando el panorama, cómo en Cataluña es muy permeable a distintas opciones políticas, que no solamente tienen que ser nacionalistas, sí que han bajado el bloque nacionalista de más del 50%. El bloque independentista estaba muy por encima de tú que cambia todo eso, en ese tiempo. No crece el partido, no consigue crecer el Partido Popular, sí que crece algo Vox, y en cambio pues eso, hay ese supuesto tránsito de Ciudadanos al Partido Socialista, que por eso se le da ahora consigue pero lo de Ciudadanos pasó también en España, ¿eh? Sí. Creo, no me hagas caso, pero tenían 70 y no sé dónde están ahora. Pero que es un Tampoco electorado... se han ido con el PP. Que es un electorado que se mueve mucho y quizás esos mensajes pueda llegarles. O sea, están haciendo ejercicios espirituales. Bueno. Están meditando, ¿no? ¿Qué se debe hacer? Meditando el futuro. No sé, sí, ya lo de una opción de centro en este país ya a estas alturas... Todo está muy descentrado. Habrá que llegar.
La verdad que el centro una operación político Roca, como centro, una operación Roca igual. pero mira cómo salió la operación Roca. Y mira que era una buena cabeza, ¿eh? Es decir, Roca era una... Sí, pero fue un planteamiento equivocado. Lo sufrí yo personalmente. Aquí en España tú dices, bueno, la democracia cristiana, un país que tiene una ascendencia de humanismo cristiano muy grande, pues no ha cuajado como fuerza política, fue un grupito dentro de la UCD. Luego la UCD, cómo se descompuso en nada de tiempo. Pero bueno, y luego ten en cuenta que el pensamiento político de los grandes partidos conservadores europeos está en el PP. O sea, la democracia cristiana, lo liberal y lo conservador reformista, eso está recogido en todas las ponencias de todos los congresos nacionales del PP. Menos, ¿no? Cuando hacíamos las ponencias los liberales, porque yo soy liberal y hacía ponencias políticas en los congresos nacionales. Y Fraga nos animaba. ¿No conocía a Feijóo entonces? No conocí. Sí, conocía a Feijóo cuando estaba en Correos. En Correos. Bueno, eso hace poco. Pero no era un chico que le prestáramos mucha atención. Tenía Rajoy por delante. Vamos, como ahora, ¿no? No, Rajoy era muy sabio, porque decía, mientras Fraga esté en Madrid, yo estaré en Galicia. Y cuando Fraga se venga a Galicia, yo me iré a Madrid. Y eso fue lo que hizo. No, y lo hizo Rajoy muy bien. Es muy sabio. Bueno, y a Santa Pola. Menos. A Santa Pola también como registrador. Santa Pola estaba toda la vida con su registro. Nos vamos, 9:31 minutos. Gracias, Pedro Antonio, Javier, Juan Ramón y Rafael. Y Rafa. Venga, que nos vamos, que seguimos con más cosas. Nos vemos el próximo viernes. Y... Yo el viernes que viene no estaré. Pero sí estarás estaré el 19, sí. O el perdón. El 20. Vamos a hacer un programa especial en torno a lo que supuso la muerte de Franco y la transición democrática. Y escucharemos a Pedro Antonio Ríos, que entonces era un jovencillo que andaba por allí. Yo en aquella época. En el 75, ya me contarás. 25 añicos. 25 añicos, nada. Un yogur, que se decía. Turín. Vamos con las últimas noticias. Mari Carmen Ramírez, buenos días.